pensamos en el acoso, cuando pensamos en las violencias o el acoso en el espacio público o los piropos, etcétera, como que siempre parece que las mujeres trans es algo que no viven, o que incluso muchas veces se dice como eso es lo que quieren las mujeres trans, ¿no? Como que ellas quieren esa violencia porque es lo que las valida, lo cual es completamente falso, ¿no? Creo que todo el espacio público se vive una violencia distinta, ¿no? A las mujeres cis, a los hombres trans, a las mujeres lesbianas, porque pues no es lo mismo que una mujer cis o una mujer lesbiana o un hombre gay, ¿no? Habita en el espacio público cuando no rompen estereotipos. Entonces, visiblemente no estás agrediendo a nadie. Sin embargo, nosotras, por el simple hecho de romper esos estereotipos, pues estamos violentando al machismo. Renunciamos a los derechos del macho y nos colocamos en el género que históricamente han marcado y han dicho que es el débil, ¿no? Entonces eso nos expone ante una sociedad y somos visibles en todo momento, y en todo momento somos señaladas, criticadas, juzgadas, criminalizadas. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio registró en 2021 81 asesinatos en razón de orientación sexual e identidad de género, y casi el 50% de ellos fueron de mujeres trans. El transfeminicidio es la última capa de una montaña de capas de violencias que atraviesan a las mujeres trans y que, como a las mujeres cisgénero, las convierte en objetivos a vulnerar en el espacio público. Pero específicamente, ¿cómo? ¿Qué matices marcan diferencias en las violencias patriarcales que nos atraviesan a todas, pero no de la misma manera? Lea Muñoz, especialista en temas de ciencia, género y cuerpo, y doctorante en filosofía de la ciencia por la UNAM, comparte su experiencia de los cambios que percibió en su habitar el afuera, entre el acoso sexual y la transfobia, después de transicionar. Y Kenia Cuevas, activista por los derechos humanos de las personas trans y presidenta de la asociación Casa de las Muñecas Tiresias, platica conmigo, Berenice Andrade, sobre la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres trans y su casi nulo acceso a la justicia. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. He tenido oportunidad de platicar con mujeres de muy diversos ámbitos y hemos estado de acuerdo todas en que a todas nos ha atravesado a lo largo de nuestra vida la violencia patriarcal. Pero dependiendo de nuestras circunstancias y de características específicas que, tienen que ver con privilegios, fenotipo, clase social, etcétera, nos atraviesa de maneras distintas. No podemos decir que la violencia machista nos pega de la misma manera a todas, aunque lo haga a todas. En ese sentido, quisiera ya irme de lleno a la pregunta: ¿cómo vive las violencias machistas en el espacio público una mujer trans como tú? Lo primero que quisiera yo decir es que yo soy una mujer trans y desde ahí es desde donde yo hablo, ¿no? Soy una mujer trans que lleva 6 años desde que comenzó su transición, y en este lapso de 6 años es donde yo he visto y veo una diferencia también en relación a mi experiencia anterior como chico. Sí noto que se comenzaron a hacer presentes otro tipo de circunstancias en el espacio público, ¿no? El espacio público, al menos como yo lo veo, cambia cuando haces una transición de género, ¿no? Porque no es lo mismo el espacio público para las mujeres que para los hombres. Entonces, lo comencé a evitar quizás con una percepción del riesgo aumentada, quizás, porque lo que yo comencé a notar era que conforme comencé mi transición, como que mi imagen quizás empezaba a ser evaluada de manera distinta, y al principio yo no sabía si esto era porque yo era una mujer trans, es decir, porque al principio en una transición el cuerpo se ve muy ambiguo, entonces
Son cosas que al principio una no sabía registrar, ¿no? Pero conforme la transición va llevando sus años y quizás una es menos fácilmente leída como mujer trans, comienza incluso a tener esta duda de, bueno, me pasó esto por ser mujer trans o, bueno, o sea, por el hecho de que me leyeron trans o porque simplemente me leyeron como mujer, ¿no? Y tengo experiencias, pues, por ejemplo, recuerdo que hubo una vez en que yo estaba en el metro, en la línea azul, me bajé, creo que era metro normal quizás, no me acuerdo muy bien. Y un tipo se bajó a la par de mí, yo noté que me vio en el metro, se bajó a la par de mí, no me dejaba como avanzar en las escaleras, él iba siguiéndome, me salí y pregunté a un policía como dónde está tal calle y vi que, esperando también yo que el tipo se fuera, y vi que el tipo de hecho se paró y como que estaba esperando a que yo me moviera. Entonces, pues lo que pasó fue que eventualmente yo avancé hacia donde yo iba y comencé a notar que el tipo seguía detrás de mí, ¿no? Venía detrás de mí. Avanzó como 2 calles, entonces noté que seguía siguiéndome y me detuve y pues le grité, ¿no? Deja de seguirme. Y pues el tipo se quedó como impresionado, no sé si no esperaba que le gritara, no sé qué, pero en ese momento como que se giró y se fue. Esa es una, ¿no? Me han pasado de otro tipo que me han dado también mucho miedo. Una vez me siguió un taxista por calles, ¿no? O sea, se iba metiendo por calles y volvía donde yo estaba y me esperaba en la esquina. Estaba leyendo precisamente hace rato tu texto en el Washington Post y empiezas con esta crónica, cronicando este terrible hecho que pasó en Guadalajara, de la pareja de chicas, que una de ellas que es mujer trans, que fueron acosadas, violentadas en un parque público en Guadalajara y por otras mujeres además. Entonces, bueno, ¿a dónde quiero llegar a esta pregunta? ¿Qué otras violencias, y más bien qué violencias específicas como mujer trans te atraviesan a ti, aunque no tengan que ver precisamente con el acoso sexual? ¿Y cómo se van entretejiendo en este como entramado de violencia con el que vivimos perpetuamente y que lo tenemos muy normalizado? No siempre el acoso es quizás motivado como por el deseo de un cuerpo, ¿no? Como quizás o sea, esto es algo que incluso como que luego se dice, ¿no? Ah, bueno, es que el acoso en realidad es como la intención mal lograda de ligar a alguien, ¿no? Lo cual yo creo que puede haber un tipo de acoso que venga de por ahí, pero creo que también hay un acoso que no busca ser ligar, sino simplemente busca controlar lo que puede hacer un cuerpo en el espacio, ¿no? Y eso también puede ser acoso sexual. Y creo que también hay otro tipo de acoso que no es de índole sexual, como tú bien decías, pero que también podría ser acoso y que al final también busca controlar a los cuerpos en el espacio, ¿no? Y es este acoso que también que se narra en ese texto que tú mencionas del Washington y que es de hecho algo que me he planteado yo como mujer trans, ¿no? Si en algún momento, en algún espacio de mujeres, como los baños, como el vagón en el metro, yo qué sé, si me fuera a encontrar con alguna postura trans excluyente, que fuera a desembocar en eso, ¿no? No me ha pasado en primera persona, pues, pero incluso hablando como de la percepción del riesgo, la percepción de cómo habitar el espacio, cómo nos pensamos, y los temores que podrían haber, ese es uno, o sea, ese sí es uno, ¿no? Que un día alguien como que me diga, pues tú eres una mujer trans, largo de aquí, ¿no? Y que para mí esto se volvería un tipo de acoso. Ahora, esto lo pienso como, tanto como podría venir de mujeres feministas que son trans excluyentes. Recuerdo también una vez, cuando recién estaba comenzando mi transición en el 2017, hace 5 años, yo estaba en el vagón de mujeres y un policía, había 2 policías en el vagón de mujeres, me parece, y me dijeron algo así como de, ¿qué hace aquí usted, no? Y les dije frente a todo mundo, soy una mujer trans. Les dije, y les dije así como cualquier cosa, aclárenlo con mancera, ¿no?
Dije eso porque recientemente yo había hecho mi cambio legal por todo el rollo de Mancera que había promovido en ese entonces, como el cambio de identidad de forma rápida a muchas personas trans en la Ciudad de México. O sea, digamos que sí podemos hablar también como un limitante importante de esta libertad que tenemos, que deberíamos tener, ¿no? Como el derecho que tenemos y que no logramos ejercer del todo, y la libertad que deberíamos tener pero que tampoco logramos tener del todo, de habitar el espacio público. Digamos que un factor más se añadiría a la transfobia también. Claro, la transfobia es que es eso, ¿no? Es eso, como de pronto en la experiencia de una mujer trans, el acoso no muchas veces es muy claro por qué, ¿no? O sea, de dónde proviene, si me está acosando porque me leyeron trans, y en ese sentido es un acoso motivado por la transfobia, o sea, hacer que un cuerpo se incomode porque detesto que sea trans. O también puede ser un tipo de acoso en donde diga, bueno, es una mujer trans, y dado que es una mujer trans, para mí eso, o sea, socialmente eso luego es sinónimo de cuerpos disponibles, y eso también genera dinámicas donde dice, es una mujer trans, pues la voy a ver, la voy a seguir. Entonces, o hay veces también donde tal vez no nos están leyendo como mujeres trans, sino simplemente como cualquier otra mujer o como una mujer cisgénero. Y en ese sentido, de pronto es difícil, ¿no? Saber por qué me está, por ejemplo, es algo que yo me planteé cuando me siguió el taxista, o cuando se bajó este hombre del metro y me siguió calles, y que yo me preguntaba, bueno, ¿por qué lo hizo, no? Lo hizo porque, no sé, porque consideró que quizás mi cuerpo era de fácil acceso, o porque Hagamos un no lo sé, paréntesis. ¿no? O porque El artículo simplemente del que era hablamos una es No forma basta con de decir proceder no a la como lo habría hecho transfobia. con cualquier otra Hace falta mujer. posicionarse abiertamente. Escrito por Lea para la sección de opinión en español del Washington Post. En él, a partir del relato de un acto de transfobia, una pareja conformada por una mujer con discapacidad motriz y una mujer trans que fueron agredidas en el Parque Revolución en Guadalajara por otras mujeres pertenecientes a una colectiva feminista trans excluyente, Lea hace un llamado a generar espacios seguros para las personas trans y gritar que las vidas trans importan. Y justo esa ha sido la chamba de la activista Kenia Cuevas. ¿La escuchamos? Mi nombre es Kenia Cuevas y soy directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias. Yo soy defensora de derechos humanos. Desde el 2018 dirijo Casa de las Muñecas Tiresias, una organización civil que pues legalmente la constituimos después de haber presenciado el transfeminicidio de Paola Buenrostro, y que pues fue asesinada como mujer trans, trabajadora sexual, y pues que no hubo justicia, ¿no? Enfrentamos pues un tema de violación a derechos humanos, y de ahí pues surge mi activismo en defensa de los derechos humanos, acompañando a las personas más vulnerables, ¿no? O que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De ahí pues empezamos a crear la red de albergues para mujeres trans, el cual brinda un acompañamiento integral a la reinserción social, económica y laboral, ya que pues por los contextos de violencia, las interseccionalidades que vivimos las personas trans, pues nos va colocando, ¿no?, en esos círculos viciosos, el cual pues luego es muy difícil salir sin acompañamiento, sin una red de apoyo, y eso es lo que brinda Casa de las Muñecas. Esa red de apoyo como familia que te puede acompañar tanto en un proceso de salud como en un proceso administrativo, jurídico, ¿no? Y también pues después de la muerte, como Casa de las Muñecas hemos rescatado los cuerpos de las mujeres que han sido asesinadas, ¿no? Y que nadie ha reclamado. Y bueno, pues también es una gran labor que hasta después de la muerte brindamos un acompañamiento, ¿no? También si requieren de un proceso de salud, ¿no?, una hospitalización, y no cuentan con ningún apoyo, pues siempre vamos a estar ahí, ¿no?, buscando la forma de apoyar, de acompañar, para que las personas no se sientan solas en procesos difíciles en su vida. ¿Qué experiencias de vida te llevaron a aventarte este trabajal de crear Casa de Muñecas Tiresias y de desarrollar todo este trabajo de derechos humanos? Pues creo que una de las cosas que me impulsó principalmente a llegar a este activismo pues fue el visualizar todas las desigualdades,
enfrentarme a una discriminación estructural e institucional. Y yo creo que el vivir el caso de Paola Buenrostro, que me marcó mi vida, pues realicé, o más bien busqué valor, no sé de dónde, para poder enfrentar todo un sistema, ¿no? Porque al final del día era lo que estaba combatiendo y visibilizando, ¿no? Cuando salí con el cuerpo de Paola en la Avenida de los Insurgentes. Pero después, con el tiempo, pues me di cuenta que también dentro de las organizaciones civiles que acompañaban a víctimas, pues no había un acompañamiento real. Me sentí sola muchas de las veces en este proceso de acceder a la justicia, pero por ser mujer trans, trabajadora sexual, pues limitaba, ¿no?, mis derechos y aparte criminalizaban mi postura. Y fue una decisión de vida. Y esa decisión de vida la tomé esa madrugada del 30 de septiembre del 2016, donde decidí defender a Paola, y que de ahí se desató pues toda una línea de trabajo, ¿no?, para buscar justicia, y que después la única forma de poder ser más visible, más escuchada, era creando una organización, el cual me diera una voz social y que pudiera representar grupos en los cuales yo pasé por un proceso de la misma forma de vulneración a mis derechos, y que ahora pues hemos implementado todo esto a través de mi historia de vida, ¿no? Porque pues yo también fui niña de la calle, estuve en la cárcel, vivo con VIH, consumí drogas 20 años, y pues todos los procesos pues también los he vivido en carne propia, y es por eso que se ha creado una metodología integral, pero también humana y con mucho amor para todas esas personas que lo principal que necesitan es amor. Para ti como mujer trans, ¿cómo has vivido las violencias en el espacio público? ¿Y cómo has sobrevivido también a esas violencias en el espacio público? Ahorita tú me decías que tú fuiste niña de la calle, que fuiste trabajadora sexual. Además, haces este trabajo cotidiano y exhaustivo de derechos humanos también de mujeres trans que hacen trabajo sexual y que seguramente habitan el espacio público, ¿no? Porque así lo tienen que hacer. Y bueno, porque además también es nuestro derecho, ¿no?, de todas las mujeres. Claro, yo creo que pues una de las formas de tomar el espacio, ¿no?, y de ser visibles, pues es en el único lugar que la sociedad nos permite permanecer, ¿no?, como el trabajo sexual. Y que el trabajo sexual, a pesar de que es un espacio público, ¿no?, y donde la materia prima pues son nuestros cuerpos, ya que la misma sociedad nos va orillando, ¿no?, a ese trabajo. Dicen, es que te gusta el trabajo sexual, ¿no? ¿Por qué no te sales? Puedes hacer otras cosas. Y eso es mentira, ¿no? Las empresas no nos dan trabajo, no nos rentan los departamentos. Vivimos condiciones de desigualdad, de discriminación estructural todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que en el espacio público, pues en años pasados, vivíamos persecución por el Estado, simple y sencillamente porque el Estado decía que estábamos cometiendo una falta administrativa, y pues todos tomaban la decisión de llevarnos arrestadas, ¿no? 36 horas si no tenías 3,000 pesos para pagar una fianza. Y eso todavía hace 10 años lo vivimos en Ciudad de México. Todavía es un fenómeno que en el espacio público, al interior de la República, pues se agrava, ¿no? Porque en México pues hemos tenido un gran avance, pero en otros estados pues todavía se vive esta persecución, ¿no? Sin embargo, aunque en México hemos ganado pues ciertos derechos, pues sabemos que eso no garantiza la no discriminación ni la no violencia, ¿no? Como el reconocimiento de identidad. Y a pesar de que estamos pues entre comillas, ¿no?, siendo visibilizadas a través de este cambio de identidad, pues en realidad es una situación que es sistemática, ¿no?, como lo mencionabas, ¿no? Los mismos clientes, la violencia, ¿no?, que se ejerce desde la sociedad hacia el trabajo sexual, porque es una criminalización lo que se ejerce. Entonces, todo esto pues va priorizando, ¿no?, pues otras cosas, ¿no? Las mujeres trans hemos acudido a través de cómo hemos reconocido, ¿no?, nuestra feminidad a través de los estereotipos, y cómo tenemos que ejercer prácticas de modelantes en nuestros cuerpos que van deteriorando nuestra vida a corto y mediano plazo. Y eso también es una forma de cómo la misma sociedad impacta la violencia, porque entre más mujer parezcas, pues menos te discrimino, ¿no? Y también entre más buenota estás, pues más trabajas, ¿no?, en el trabajo sexual, ¿no? Porque esos son los estereotipos que marca esta sociedad, que así deberían de ser las mujeres. Pero pues yo ahí le digo, ¿no?, a las personas, yo soy una mujer y no necesito tener una voz muy femenina, ni tampoco un cuerpo muy voluptuoso. ¿Por qué? Porque ahora mi percepción de vida, de mujer, es esta esencia, ¿no? Yo soy una mujer y no dejo de ser menos o más mujer que otras. Entonces,
creo que todo el espacio público se vive una violencia distinta, ¿no?, a las mujeres cis, a los hombres trans, a las mujeres lesbianas, porque pues no es lo mismo que una mujer cis o una mujer lesbiana o un hombre gay habita en el espacio público cuando no rompen estereotipos. Entonces visiblemente no estás agrediendo a nadie. Sin embargo, nosotras, por el simple hecho de romper esos estereotipos, pues estamos violentando al machismo. Renunciamos a los derechos del macho y nos colocamos en el género que históricamente han marcado y han dicho que es el débil. Entonces eso nos expone ante una sociedad y somos visibles en todo momento, y en todo momento somos señaladas, criticadas, juzgadas, criminalizadas, y todo esto se acota a la desigualdad y te encierran en un círculo que es el trabajo sexual, y después eso también lo criminalizo y terminas en las cárceles, enfermas de VIH, en condiciones de adicciones, modelantes, y todo esto hace que la vida de las mujeres trans, pues su perspectiva de vida sea de 35 años. Y esto tiene que ver cómo habitamos el espacio público, y al no tener igualdad en los espacios públicos, pues vamos deteriorando la vida e impactando en la vida de las personas y colocándolas en situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, en el cual pues es muy difícil salir. ¿Qué se necesita para que las mujeres trans tengan acceso a la justicia y sobre todo una vida libre de violencia? Híjole, yo creo que son muchas vertientes las que necesitamos, ¿no? Principalmente informar sobre las expresiones, los géneros, ¿no?, la sexualidad, a toda la sociedad, porque no tenemos una cultura de derechos reproductivos y sexuales, ¿no? O sea, todo el mundo se espanta de hablar de un condón, todo el mundo se espanta de hablar de VIH, todo el mundo se espanta de hablar del sexo, ¿no? Sin embargo, creo que la información es una base fundamental en todas las condiciones de edades, el cual puede impactar a un cambio. La información para mí pues es la espada que debería de estar moviendo todas las instituciones, a todas las personas. Y creo que también lo que nos hace falta pues es una mirada más inclusiva y humanitaria, porque algo que hemos perdido y que he observado a través de mi activismo es que hemos perdido esa sensación de humanidad, ¿no? De sentirnos vivos, de sentirnos parte de un planeta, ¿no? De sentirnos útiles ante otra persona, ¿no? Yo creo que nos hemos vuelto egoístas en todos los sentidos. Ahora con la era digital que llegó, pues más ha aportado para desvanecer esa mirada de humanidad. Entonces creo que lo que nos hace falta es volver a reflexionar y ver que estamos en una posición en la historia en la que han sucedido cosas importantes como la pandemia, la era digital, las guerras, vienen hambres, vienen pues fuertes impactos económicos a nivel internacional, y que sabemos que eso puede afectar en una y mil formas a toda la sociedad. Sin embargo, creo que eso es lo que hemos perdido y lo que también nos hace falta. También lo que nos hace falta, pues México ha hecho las mejores políticas públicas en todo el mundo, las mejores leyes, y lo que pasa es de que no se aterrizan, no se les da un seguimiento, y creo que eso pues queda en el aire, ¿no? Podemos trabajar organizaciones, trabajar instituciones, buenas voluntades para mejorar las condiciones de desigualdad, pero al no tener voluntad ni recursos para darle continuidad a estas leyes, a estos procesos, armar protocolos, líneas de capacitación continua, ¿no?, a todo el personal público, para poder ser más sensibles, más empáticos, y reconocer que como servidor público tú no tienes el derecho de juzgar ninguna condición ni nada que pueda que ver con los estereotipos o con tus prejuicios o con tus creencias. Simple y sencillamente tienes que brindar un servicio, ¿no? Y creo que esa mirada de servir la hemos perdido dentro de nuestras instituciones, porque llegas a una institución y lo primero que te encuentras es una barrera de una mujer enojada, frustrada, que lo que quiere es terminar rápido con la fila, te tratan de la fregada, y creo que también esa mujer en algún momento se va a colocar en un espacio en el cual le toca estar de este lado de la ventanilla, ¿no? Y esa sensibilidad que debemos de tener de decir y de pensar que en algún momento tú vas a estar de aquel lado. Casi siempre quienes perpetran violencia sobre pues las mujeres, ¿no?, por ejemplo, son también personas profundamente violentadas, sobre todo cuando hablamos de personas racializadas, también con pocos recursos, vulneradas por el mismo Estado, y que se me ocurre que también muchas de las personas que son las encargadas de, digamos que de implementar por lo menos los primeros protocolos de atención, las leyes, son precisamente personas que no solamente no tienen la capacitación, sino que también seguramente son personas violentadas. Kenia, me gustaría entrar en un terreno más de la experiencia
personal. ¿Tú en este momento sientes al espacio público como un afuera en donde puedes ser vulnerable? Sí, creo que totalmente, ¿no? O sea, tan solo México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio, ¿no? Y bueno, de estos crímenes que se dan en México, el 87% va dirigido a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, que es una condición única laboral que tenemos, igual que el estilismo, el show, ¿no? En las labores domésticas. Entonces, creo que sí veo todavía el espacio público en peligro, ¿no? Para todas las mujeres trans. Las condiciones de desigualdad que se viven en las instituciones, que eso va pues deteriorando procesos de vida. Entonces creo que eso sigue impactando en la vida de las mujeres hasta que no deje de ser la perspectiva de vida de 35 años. Creo que el espacio público podría ser seguro, pero mientras suceda eso y mientras sigamos muriendo a la mitad de la vida, o sea, imagínate, no sé qué le hemos hecho a la sociedad que nos permiten, gracias a sus desigualdades, vivir la mitad de nuestra vida. Cuando de una persona cisgénero es de 80 años, nosotras es de 35. Entonces creo que el espacio público va a ser peligroso, violento, hasta que no cambie esta perspectiva de vida de las mujeres trans. Pensando en tu propia historia de vida, ¿tienes el recuerdo de algún momento en el que no sintieras el espacio público como ajeno? ¿O tienes este momento en el que dijiste, aquí me pueden matar? Sí, no, hombre, pues en el trabajo sexual creo que cuando sucedió lo de Paola, principalmente algo que sucedió conmigo fue que yo ya no pude ejercer el trabajo sexual al momento de que dejaron en libertad al homicida. En cuanto lo dejaron en libertad, yo hice toda una movilización, después expuse el cuerpo de Paola en medios de comunicación, de igual forma un video que yo grabé con su cara, ¿no? Entonces creo que eso me puso en riesgo. Y que el mismo Estado tampoco quiso defenderme ni cuidarme, porque a mí me mandaron medidas. Primero me descartaron de una carpeta de investigación diciendo que yo era curiosa del lugar, ¿no? Una tipificación que no existe. Y después que logro una representación jurídica de una organización civil que es X Justicia para las Mujeres, pues logro la representación legal del caso, logro que mi reconocimiento como víctima indirecta y testigo, de ahí se gira una orden de aprehensión y se giran medidas cautelares. Sin embargo, cuando llegan las medidas cautelares a Policía Ministerial dicen, es que cómo nos veríamos cuidando a una trabajadora sexual. Entonces tuve que pelear también el autocuidado para no ser, que no me vulneraran o no me mataran. Y después pues tuve que vivir amenazas de muerte, y cuando llega el asesinato de una compañera en mi casa, en mi cama, es cuando reactivan las medidas. Entonces creo que también esa violencia me hizo pensar que hasta la misma fiscalía estaba coluida para que me mataran. Y que querían callar mi voz, porque por primera vez en la historia una mujer trans se paró en una avenida con un cuerpo de una mujer asesinada, gritándole al Estado que había cometido un error y que en sus narices dejaron en libertad al asesino, y no sabía si era por corrupción o por buena voluntad de ellos, pero pues sucedió. Y eso me colocó en una vulneración muy importante. Aparte me quedé sola, sin poder trabajar, sin nada, o sea, sin nada, te lo juro, ¿no? Y el Estado como víctima tampoco me ayudó, me aportó, me apoyó, me dio seguimiento, ¿no? Yo tuve que buscar mis propios medios, y creo que uno de los medios que yo pude generar fue el activismo, porque me hice visible para que no me mataran, y el activismo que me dio un servicio de vida que me ha ayudado a no perderme en la tristeza, y por todo lo que he vivido y por todo lo que viví, todo lo que me ha marcado todas estas experiencias, ¿no? Y agradezco que también esta herramienta me ayudó a no volverme loca, a mantener mi mente ocupada y poder aportar en la vida de otras personas, y que a pesar de que yo salí de esa vulneración en que me encontraba, ahora no nomás quiero salir yo, ahora quiero que salgan todas. Gracias a todas las mujeres que compartieron conmigo sus experiencias de acoso y violencias en el espacio público. Y gracias a quienes prestaron sus oídos atentos para tratar de comprender las distintas dimensiones de este problema. Si se perdieron algunas de las conversaciones anteriores, vayan a escucharlas. Yo soy Berenice Andrade y esto fue No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. Adiós. No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero, es un podcast de Audiocentro, escrito y conducido por Berenice Andrade y editado por Juan Bernardo Cantú.
con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.